Soy el preso político Jorge Luis Gamboa Román. Me encuentro en el centro penitenciario provincial El Típico de Las Tunas, Cuba. Y hoy quiero una vez más denunciar del abusivo gobierno de este país algo del odio, las arduas represiones y sobre todo las continuas violaciones a los derechos humanos, primordialmente contra todos nosotros, los presos políticos, dentro de sus dificilísimas y tantas prisiones, o más bien, campo de torturas. Hasta el momento, y para no decir solo lo de arbitrario en tenernos presos, son bien pocos los derechos que se nos respetan como reconocidos seres humanos. Y por otro lado, como sometidos a prisiones cubanas, pero por defender tan importante y necesaria materia, derechos humanos. Y a lo que me refiero, quiero citar como el primer ejemplo bien represivo, reprimido y con un alto nivel de desfachatez por parte de quienes arremeten contra el preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien no encontrándose muy bien de salud en la prisión Mar Verde, Santiago de Cuba, donde le tienen, hace poco hizo la 8ª vez que no le han permitido recibir visita de sus familiares, como esposa, hijos e incluyendo un niño bien pequeño. Sin muchas palabras, esto solo se trata, no es más que un crimen moderno dentro de una antigua y desenmascarada dictadura, la que tampoco ha tenido en cuenta el deterioro físico y espiritual por cuestiones de salud del preso político Félix Navarro, el que se encuentra en una de las prisiones de la provincia de Matanzas. Y como mismo denuncio, le sucede a estos dos valerosos compatriotas, también y peor nos hacen al resto de los presos políticos, que de hecho pasamos de 1000, y constantemente nos regalan muchos maltratos, golpizas, torturas, destierro, secuestro, incomunicación, excesivos confinamientos en solitario, en horrorosas celdas de castigo, celdas toreadas, como las muy denunciadas condiciones de vida más infrahumanas de todas las prisiones del mundo. Como desafortunados casos como el mío, a las fuerzas me han impuesto cumplir una condena ya extinguida, también por asuntos políticos, y que viene siendo otra de sus tamañas violaciones, como mismo le hacen saber a la opinión pública internacional que en Cuba no hay presos políticos, cuando debajo de estas duras condiciones somos muchísimos los sufridos y luchando para que el mundo conozca nuestras verdades en materia de derechos humanos. En nombre del movimiento de presos anticomunistas y democráticos de Cuba, en nombre de todos los presos políticos en cárceles cubanas, en nombre de todos los presos por cuestiones económicas que tanto nos apoyan por el bien común y la justicia de los pueblos, le pedimos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, intercedan una vez más, envíen una comisión de relatores de derechos humanos y que lleguen a cada uno de nosotros y vean cómo vivimos. Lleven consigo nuestros tristes pero veraces testimonios de las peores violaciones en derechos humanos del mundo, en centros penitenciarios, en asuntos económicos, políticos y sociales impuestos por el régimen de hoy, el Díaz Castro comunifascista. Somos el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización independiente que promueve y defiende los derechos humanos en Cuba.